Bueno, vine cuando terminé la secundaria a Buenos Aires a estudiar ciencias de la comunicación. Luego estuve un año en el exterior y luego finalmente me dediqué a estudiar comunicación. Trabajé muchos años en periodismo, en distintos medios de comunicación nacionales. Eh, y bueno, después me volqué a la educación a partir de una maestría en educación que hice y empecé a trabajar en distintas universidades y en el Ministerio de Educación, donde trabajo ahora junto con distintas universidades. Y además dirijo un periódico, el periódico Nuevación, que es un periódico de la comunidad judía, y ligado a sectores progresistas, humanistas de la comunidad judía. Y además me dedico a la escritura o trato de exponer algunas sensaciones o palpitaciones propias en la poesía, ¿no? Un rubro que he inaugurado, en realidad hace mucho que escribía, pero he inaugurado cuando me decidí a publicar, ¿no? Mi primer libro de poemas. Qué bueno. Bueno, déjame hacerte dos consultas. Una que tiene que ver con nuestro rubro, el rubro periodístico. Dirigís un periódico que tiene una trayectoria de décadas, ¿no? El periódico Sion. Háblame de él. ¿Cuántos años tiene Sion? Nuevación se llama, y Nueva es Sion. un periódico de la comunidad, digamos, que surgió en el año 1948, 1948, o sea, ahora hace 75 años. De hecho, estamos haciendo la conmemoración de los 75 años del periódico en la Biblioteca Nacional, ahora en menos de un mes. Es un periódico que digamos, ha tenido grandes plumas a nivel nacional, ¿no? O sea, fue los primeros directores, uno de los primeros directores o fundadores fue Jacobo Timerman, por ejemplo, solo decir eso, ¿no? Y ha tenido grandes plumas también, y muchos de los que hoy se conocen como periodistas más o menos conocidos han sido directores o también en Innovación, caso, digamos, por ejemplo, Ernesto Tenenbaum, y que fue secretario de redacción, y tantos otros que pasaron por el periódico, digamos. Qué Yo lo bueno. dirijo desde el año 2010. Y está vinculado a los sectores más bien laicos, humanistas, progresistas, digamos, de la comunidad judía y lo que es el movimiento por la paz en Israel, ¿no? A favor de la paz entre árabes y palestinos, digamos, los sectores de lo que se llama la izquierda israelí, digamos. ¿El periódico Nueva Sion es impreso o circula también a través de las redes? Circula a través de las redes, circula a través de las redes, circula, digamos, a través de un sistema de mailing, y hay una edición que hasta la pandemia fue una edición impresa, y luego de la pandemia empezó a no salir de manera impresa porque, bueno, sale cada 3 meses como revista, con un formato, digamos, de PDF, de revista color de 50 páginas, que tiene, digamos, una cobertura integral de temas desde el punto de vista conceptual, profundo, digamos, de temas argentinos, judíos, de cultura, de opinión y de temas israelíes, y el nivel también de lo que es temas internacionales vinculados a la problemática de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Ujú, ujú. Bueno, para quien quiera mirarlo, ¿cómo hace? Para quien quiera leerlo. Puede acceder a nuevación.com.ar. Esa es la página, Ujú. digamos. Y tenemos también Instagram y Facebook, así que por ahí también se puede acceder. Periódico Nuevación. La otra consulta que quiero hacerte es cuál es el trabajo específico que haces dentro del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional, yo estoy en el área de educación de jóvenes y adultos. Es decir, trabajamos con lo que es ese sector, digamos, de la comunidad educativa o de la educación que más postergado, es decir, aquellos que no han tenido la posibilidad o la oportunidad de terminar la primaria o la secundaria en los tiempos regulares que establece en principio los tiempos, ¿no?
normales, entre comillas, de la educación, y que porque han tenido que trabajar, porque han tenido situaciones económicas, por distintas postergaciones que tienen que ver con la desigualdad, digamos, socioeconómica, y que, bueno, tienen la oportunidad a través de la educación de jóvenes y adultos, ¿no? Y ahí trabajamos mucho en todo lo que es programas y proyectos vinculados al tema de la educación de adultos, recuperando, digamos, la vieja psicología educativa de Paulo Freire, ¿no? Mirá qué interesante, mirá qué interesante. Bueno, alguna vez nos juntaremos a hablar de eso, que claro, nos conmueve, nos importa, nos preocupa y nos interesa contarlo más allá. La educación, si hay una revolución que tendremos que dar los argentinos, creo que tiene que ver y pasa por la cuestión educativa. Hoy, por ejemplo, hoy se inicia en Concepción del Uruguay, hablando de la cuestión educativa, la Feria de la Palabra, la tercera edición, y habrá actividad para todas las edades. En un rato vamos a conversar con el área de bibliotecología de la UADER, que va a hacer una actividad para los chicos para vincularlas al saber que aportan los libros. Pero hablando de libros, vas a presentar tu primer libro de poemas. ¡Felicitaciones! Así es, gracias, sí, tuve una emoción poder presentar mi libro de poemas, digamos, en Concepción del Uruguay, ¿no? Volver a las raíces, ¿no? Un sueño para mí, la verdad. Me imagino. Bueno, te iniciás primer libro de poemas, me imagino, eso quiere decir que hay un montón de poesías guardadas en el cajón. Sí, digamos que estaban guardadas en el cajón. La historia es que yo empecé a escribir estos poemas en el año, hace 22 años. Empecé a escribir sin pensar que alguna vez esos poemas iban a dar a luz a un libro, ¿no? Porque hay todo un proceso ahí que tiene que ver con el redescubrimiento y la posibilidad de dar a conocer cuestiones que tienen que ver con las propias vulnerabilidades, con las propias sensaciones interiores que uno va teniendo y que va transitando y que lo van transformando, ¿no? Y que también lo van revelando, y que era de alguna manera una forma de escribir para hacer circular esa energía, ¿no? Hacia afuera, pero siempre dentro de un marco donde escribía para leerlo yo, para compartirlo con alguien que yo quería compartirlo, con un amigo, con cualquier persona que sentía que estaba en esa necesidad de esa conexión, ¿no? Hasta que más o menos un tiempito antes de publicarlo, ¿no? El año pasado, a lo mejor hace 1 o 2 años, empecé a sentir esa cosquilla de querer hacer algo con eso, y bueno, y recuperé esos 22 años de poemas que van transitando distintos momentos, porque en 22 años uno cambia mucho, ¿no? Y le van pasando distintas cosas, y también las necesidades, digamos, las búsquedas son diferentes, ¿no? Y ahí hice un amigo, Martín Bambali, que es artista plástico, conectó, digamos, hicimos buen vínculo, y él es un maravilloso artista y hizo dibujos para mis poemas, ¿no? La tapa es precisamente un dibujo hecho para los poemas, y bueno, ya aparte tienes varios, entonces hay un complemento interesante entre ambas artes, ¿no? Estamos viendo en pantalla, estamos conversando con Gustavo Efron. Gustavo Efron, integrante, hijo, descendiente de una familia genial, hermosa, que tuvo Concepción del Uruguay, con su padre comerciante, con comercio en la entonces calle Rocamora, todavía no era peatonal, su mamá dentista, odontóloga, con su consultorio en 8 de junio y Ameguino. Corregime si me estoy equivocando en algo, ¿eh? No, mi papá tuvo varios negocios en distintos lugares, digamos. Ha sido un buscavidas, pero sí, tuvo negocios. El que vos decís es el bazar, la oferta que tuvo él en su momento en Concepción. Y Exacto. Con su gran hermano Rubén también, ¿no? Que es amigo personal. Bueno, sí. Dicho todo esto, viste que en los pueblos nos conocemos todos, ¿no? Y ahora te están conociendo a través de Catebeca,
en el departamento Uruguay, en todas y cada una de los pueblos, de las aldeas, de las villas del departamento, y están invitados obviamente a la tercera edición de la Feria de la Palabra. ¿Sobre qué hablan? Estamos hablando con Gustavo Efron. ¿Sobre qué hablan tus poemas, Gustavo? Y mis poemas hablan sobre algunos vacíos, sobre algunos deseos, sobre búsquedas, sobre territorios de la palabra, ¿no? ¿Qué pasa? Sobre algunas, digamos, hablan de muchas cosas en distintos momentos, ¿no? Tal vez hace, hace 20 años hablaban de ciertas búsquedas que no tenían su cauce, sobre ciertas imposibilidades de traducir aquello que uno quiere hacia otra persona, así, la imposibilidad, ese abismo infranqueable que hay a veces entre una persona y la otra, a pesar del amor, a pesar de la búsqueda, a pesar de la amistad, a pesar de... Y luego también, la palabra que de alguna manera va perdiendo ese sentido, ¿no? Hay una parte que yo digo, tengo una palabra que ya no dice nada, ¿no? Uno de mis poemas, ¿no? Y ese es de los últimos, ¿no? Porque de alguna manera muchos de los sentidos y de las cosas que ocurren del sentido que se dan a las cosas se van transformando, y la palabra que tenemos, a los que tenemos algunos años, a veces ya no dice nada, o dice cosas que no encuentran su lugar, ¿no? O encuentran nuevos lugares, y en ese lugar se tiene que negociar o tiene que buscar qué sentido y qué lugar ocupa en lo colectivo, ¿no? O sea, hay como desplazamientos. Hablan de muchas cosas, que todas tienen que ver con sensaciones interiores que de alguna manera revuelven, ¿no? Revuelven y habla también de la sociedad, del lugar que ocupamos, del lugar que ocupábamos y cómo nos revolucionamos y cómo a su vez nos escondemos frente a lo que pasa, ¿no? Y qué nos pasa a nosotros frente a eso. Gustavo, buenos días. Juan Ignacio te saluda. Quería preguntarte cuál es la editorial de este libro que nos estás contando. Sí, la editorial es Astiar Libros. Es una editorial muy cuidada, que dirige Gabriel Lerman, Gabriel Lerman, y que es una editorial que tiene, digamos, muchos, digamos, ellos sacan no muchos por año, muchos libros por año, porque hacen, digamos, libros de autor, más bien, tratan de elegir algunos como para poder seleccionar cuáles. En esta colección, por ejemplo, del libro, están Nicolás Casullo, Guillermo Sacomano, Valentín Fernando, Reina Roffé, Gabriel Bomaro, Valentín Fernando, bueno, Gabriel Lerman, Piñe Wall, Claudio Seiger, Elina Malamud, Cristina Feijó, digamos, una linda colección esta que ha sacado Astiar Libros. Sí, sí. Que ya lo hemos presentado, ¿no? Los nombres que estás diciendo son nombres de gente reconocida de distintos ámbitos, ¿no? E incluso vemos imágenes de la Feria del Libro. ¿Allí lo presentaste? Exacto, sí, lo presentamos en la Feria del Libro. Hicimos 2 presentaciones hasta ahora. Ahí en esa imagen que se ve estoy con Ricardo Feinstein, el gran escritor Ricardo Feinstein, y María Gabriela Misraje, otra gran escritora y analista literaria, que me acompañaron ahí en la Feria del Libro. Fue maravilloso. Está también ahí al costado, estaba también Gabriel Lerman, y fue hermoso. Fue la segunda presentación esa. La primera fue digamos, en un centro cultural hermoso del barrio de Boedo, donde también incluso hubo un show musical a cargo de mi hija que canta, así que fue completo. Bueno, que también fue, que es un bar cultural en Boedo que se llama Hasta Trilce, que es un hermoso lugar, digamos, donde hay muchas obras de teatro y demás. Así que esas fueron las 2 presentaciones que hubo. Bueno, ahora tengo esta presentación hermosa en Concepción del Uruguay, que me enorgullece.
y la otra semana se presenta en la Feria del Libro Judío acá en Buenos Aires. Así que bueno, está movidito, digamos. Bueno, serás bienvenido, para abrazarte con tus vecinos de antaño, con familiares, con amigos, para reconocerte ahora como escritor. Te vio el pueblo salir como estudiante, volvés como escritor, como docente, a un lugar ideal, no solamente porque es tu casa, sino porque es la Feria de la Palabra. Gustavo, querido, gracias por compartir este rato, felicitaciones por este primer libro. Allí estaremos sábado 5 de la tarde en la carpa que va a contener un montón de actividades en esta tercera edición de la Feria del Libro. Gracias Abelardo, un gran placer volver a verte y bueno, un cariño y un abrazo a toda la audiencia de Concepción del Uruguay. Gustavo Efron vuelve a nuestro pueblo. Dije Feria del Libro, gracias. Me dicen, dijiste Feria del Libro. Bueno, ayer lo charlábamos con una de las promotoras